Voy a compartir la pantalla. Vamos a iniciar entonces. La lección del día de hoy es la lección número 12, consejos prácticos para los adoradores. Vamos a ver 11 puntos que son los consejos para los adoradores. Vamos a ver el primero. El punto número 1 dice, los ministerios son para la iglesia, pero la adoración es para Dios. ¿Cuántos ministerios conocemos? 5, ¿verdad? La palabra de Dios nos enseña que son apóstoles, profetas, maestros, pastores, evangelistas. Estos 5 ministerios sirven para la iglesia, para la edificación de la iglesia, pero la adoración es únicamente para Dios. La adoración no puede ser llevado al ministerio que tú tienes. Yo tengo el ministerio de profeta, entonces que yo reciba la adoración. No, la adoración es únicamente para Dios. Él recibe toda la gloria. La cita bíblica, si quieren solo apunten y ustedes lo van a estudiar más a fondo en casa. Efesios 4:12, Lucas 4:8, Deuteronomio 6:13. Número 2, la adoración produce visionarios. En la adoración produce visionarios. Aquí en el libro de Éxodo 35:30 al 33 nos enseña cómo Dios le dio a un líder en el Antiguo Testamento y cómo específicamente le dijo cómo construir y cómo edificar un templo, ¿verdad? Vamos a leerlo. Dice, y dijo Moisés a los hijos de Israel, mirad, Jehová ha nombrado a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para proyectar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en la talla de piedras de engaste y en obra de madera, para trabajar en toda labor ingeniosa. Entonces, muchas veces hoy en día, muchos adoradores, como ya les había mencionado en las lecciones anteriores, ¿verdad? Buscan en otro lugar la forma en cómo ellos deben adorar, que si mi pose así, que si debo tocar mi instrumento de esta forma. Buscan información en otro lugar, en lugar de buscar la presencia de Dios, que es donde Él nos enseña, aquí como a Bezalel. Dios le dio sabiduría, le dio la inteligencia en ciencia y en arte para hacer todas las cosas. Entonces, Dios también puede producir, puede hacer de nosotros, poner en nosotros esta sabiduría de conocer cómo hacer todas las cosas. Por eso dice, produce visionarios, ven más allá, pero no se enfocan en saber qué es lo que me muestra YouTube, qué es lo que me muestran aquí, sino que se basan en la palabra, en la comunión con Dios. La adoración entonces produce visionarios, número 2. Número 3, entre más adoramos en su presencia, más incómodo nos sentimos al pecar, ¿verdad? Salmos 32:3. Entre más adoramos en su presencia, más incómodo nos sentimos al pecar. Porque cuando estamos en su presencia, siempre hay algo que nos estorba, ¿verdad? No podemos pecar deliberadamente. No puedes hacer lo que tú quieres porque Dios es quien dirige. El Espíritu Santo es quien dirige tu vida y no puedes pecar cómodo. Mucha gente hoy en día practica liberalmente el pecado. Sabe que es malo, pero lo sigue practicando. Salmo 32:3 dice, mientras callé,
se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Entonces, muchas veces callan todo lo que hacen, pero ¿qué sucede con el cuerpo? Físicamente envejece, se entristece, se enferma, pero vemos que esto sucede porque se practica el pecado liberalmente. Punto número 4. Los que pecan deliberadamente han dejado de adorar. Y esta es la consecuencia, ¿no? De que una persona ha dejado de adorar, que ya no tiene la paz de Dios, ya no tiene eso que estorba, bueno, no eso, porque es el Espíritu Santo quien estorba a que no cometamos pecado. Pero cuando una persona deja de estar en comunión con Dios, puede tener la facilidad de pecar sin ningún remordimiento, sin ningún pensamiento que le acuse del pecado. Puede hacerlo libremente, pero nosotros que hemos entendido que un adorador tiene que pasar el tiempo en la presencia de Dios, es la presencia de Dios que no nos permite hacer todas estas cosas, el pecado. Número 5. Debemos adorar su majestad hasta convertirnos en adoradores. Vamos a leer que dice Salmo 84, 10. Dice, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Entonces debemos adorar su majestad hasta convertirnos en adoradores. No conformarnos con una vida a la mitad, sino que buscar más allá, tener más tiempo en la presencia de Dios. Sé que es muy difícil, ¿verdad? A veces uno cuando dice voy a sacar este día para orar, voy a sacar este día para leer la palabra de Dios, siempre hay algo que se interpone y no nos permite hacer esto. Y esto evita que nosotros podamos convertirnos en verdaderos adoradores. Por eso la palabra de Dios nos enseña que entregarle a Dios nuestra vida es un sacrificio vivo, dice Romanos 12. Debe ser de esa forma porque nada es fácil. No es fácil pasar una hora en su presencia orando, a veces 5 minutos, ¿verdad? 5 minutos y ya se nos acaban las palabras. Por eso es un sacrificio vivo que a nosotros nos debe costar para poder adorar la majestad de Dios, exaltar su grandeza. Debemos convertirnos entonces en adoradores, en espíritu y en verdad, pero ¿cómo? Pasando tiempo adorando su majestad. Número 6, la adoración forma y produce adoradores. Cuando vemos la palabra forma y produce, parecen ser la misma cosa, pero no lo es. Juan 4:24 nos dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu, en verdad, es necesario que le adoren. Aquí, ¿verdad? Regresamos a la historia de la mujer samaritana con el encuentro que tuvo con Jesucristo, ¿verdad? Ella tenía una forma, pero el encuentro que tuvo con Cristo hizo y produjo que ella se convirtiera en un adorador como Dios manda, como Dios le agrada. Entonces, la adoración nos forma, pero también produce adoradores, al tal grado de que cuando nosotros estemos más tiempo en su presencia, es cuando más nos produce convertirnos en este tipo de adorador que dice la palabra de Dios, en espíritu y en verdad. Ya entendimos, ¿verdad?, cómo es en espíritu y cómo es en verdad. Entonces, ¿cómo vamos a poder lograr esto? A través de la adoración, a través de pasar tiempo en su presencia. Esto nos va a formar y va a producir en nosotros una adoración o nos va a convertir en adoradores, como dice Juan 4:24. 7. Un adorador no es gobernado
por sus emociones. Recordemos que un adorador es muy diferente a una persona que solo se congrega, ¿verdad? Cualquier persona, no cualquier persona, perdón, puede adorar al tal grado que nosotros ya entendemos cómo hacerlo, pero una persona que únicamente se congrega, escucha, se va, no entiende la forma como hacerlo porque no tiene una intimidad con Dios. Pero cuando permanecemos en intimidad con Él, nos va a enseñar cómo hacerlo. En el 7 dice, no con nuestras emociones. No podemos ser gobernados por nuestras emociones. Cuando nosotros entonces adoramos, no le damos lugar a nuestra carne, ¿verdad? No porque que nos vean, yo quiero ser famoso, yo quiero que me vean, que yo sea conocido. No debemos tener ni estos pensamientos ni estas emociones. Cuando ustedes empiecen a sentir esto, oren fervientemente para que Dios quite todo pensamiento indebido en sus mentes. Entonces, un adorador no se deja llevar ni se deja gobernar por esas emociones, sino que únicamente es gobernado por la palabra de Dios, ¿verdad? Entendemos que un verdadero adorador en verdad, en espíritu y en verdad está enfocado en la palabra de Dios. Todo gira en torno a Cristo y en su palabra. Todo lo hago porque lo dice la palabra. No lo hago porque yo lo siento o porque son mis emociones, no, sino que lo hago porque lo dice la palabra. Estoy girando en torno a lo que la palabra de Dios me dice y obedeciendo lo que Dios me manda a hacer. Génesis 1, 11 al 12, ahí pueden apuntar. Verso 21, verso 24. Juan 10, 27. Y el punto número 8 dice, el adorador se conoce por el Dios que adora. Segunda de Crónicas 9, 3 al 8. Y Salmos 115, vamos a verlo más adelante. ¿Qué dice? Segunda de Crónicas 9, 3 al 8. Bendito sea Jehová, tu Dios, el cual se agradó de ti para poner sobre tu trono como rey para Jehová tu Dios. Por cuanto tu Dios amó a Israel para afirmarlo perpetuamente, por eso te ha puesto por rey sobre ellos para que hagas juicio y justicia. Aquí en este punto número 8 y en esta lectura nos relata la historia del rey Salomón y la reina de Saba. Entonces, esta mujer había escuchado quién era Salomón y su sabiduría, todos los dones que Dios le había dado a Salomón, pero ella no solo quería conocer, no solo quería saber, sino que quería confirmar lo que se estaba diciendo de Salomón. Entonces, cuando llega al reino de Salomón, se encuentra a los sacerdotes vestidos de una forma, pero de acuerdo a la palabra. Entonces, al finalizar, esta mujer dijo estas palabras a Salomón: bendito sea Jehová tu Dios, el cual se ha agradado de ti. Este adorador, este Salomón, él es una persona que dio a conocer a quien estaba adorando, a su Dios. Y esta mujer se pudo dar cuenta de quién era el Dios de Salomón. Entonces, ¿podemos dar a conocer a quién adoramos? Sí lo podemos hacer en la forma que nosotros adoramos, en la forma que nosotros mostramos cómo adoramos a Dios, cómo lo representamos en la tierra. Vamos a dar a conocer a quién estamos adorando. ¿Cómo tú eres conocido en la tierra? ¿Cómo te conocen tus vecinos? ¿Cómo te conocen los que trabajan contigo? ¿Estamos dando a conocer al Dios que adoramos? Seamos como este hombre, un siervo de Dios que dio a conocer a quién estaba adorando.
Punto número 9. Perdón, vamos a leer Salmo 115, 8. Dice, semejante a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Aquí en Salmo 115, 8 habla de la idolatría, ¿verdad? En Segunda de Crónicas nos habla de cómo nosotros podemos dar a conocer quién es Dios. Aquí habla de los ídolos, cómo la gente... los ídolos que ellos hicieron, dice, semejantes son a ellos, porque de lo que ellos adoran es de lo que ellos demuestran a quién están adorando. Tienen manos y no aplauden, ¿verdad? Tienen ojos y no ven, pies tienen y no caminan, semejantes son a ellos, porque mucha gente que vive en idolatría, ¿verdad? Sabe y quizás conoce y está, pues nosotros podemos ver que es malo lo que se está haciendo, pero ellos no pueden mirarlo. Por eso, de esa forma, dan a conocer a quién están adorando. Semejantes son a ellos. Ahora, nosotros somos semejantes a Dios, somos... Dice la palabra que hemos sido creados a su imagen, sí, hemos sido creados a su imagen, pero tenemos que dar a conocer a Dios con nuestra forma de vivir, con nuestra forma de actuar, con nuestra conducta, con nuestros labios. También adoramos a Dios. Punto número 9. Jesucristo es el motivo más intenso de la adoración en la vida de la persona. ¿Cómo es esto? No debemos tener otro motivo más intenso. Nuestra adoración debe ser primeramente Dios y nadie más. Primero Dios ante cualquier situación. Poner a Dios en todas las cosas que nosotros hagamos. Que representemos a Jesucristo como nuestro todo. Que nuestra vida gire en torno a Cristo, a Dios mismo. Por eso dice, Jesucristo es el motivo más intenso de la adoración en la vida de una persona. Cuando nosotros reflejamos que Cristo es el principal en nuestra vida, reflejamos que nosotros somos adoradores, porque lo reflejamos en nuestra vida y lo mostramos a aquellos que no han conocido a Jesucristo. Salmos 73, 25 al 28, es la cita bíblica. Y dice, ¿a quién tengo yo en los cielos? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. ¿Verdad que cuando nosotros hemos puesto a Jesucristo como el motivo, como el principal, podemos decir, yo no deseo nada en esta tierra, porque recordemos que en este mundo estamos como extraterrestres, somos pasajeros, somos extranjeros en este mundo. Podemos tener muchas riquezas, podemos tener muchas cosas, pero nada de esto podemos llevar. Dice Job, desnudo vine y desnudo yo me voy. No vine con riquezas, no vine con tantas cosas, y así como yo vine, así yo me voy con el Señor. Y también esa debe ser nuestra mentalidad, que nosotros, cuando ponemos a Dios como nuestro principal motivo, como dice Salmos, ¿a quién tengo yo en los cielos? Solo a ti, Señor. Y fuera de ti, yo no deseo nada en esta tierra. Ese debe ser nuestra forma de hablar. 10. Una persona se convierte en aquello que adora. Es parecido al punto número 8. Una persona se convierte en aquel que adora. Por ejemplo, hay muchas religiones, ¿verdad? Muchas denominaciones en las cuales podemos ver que las personas se identifican porque son de esta denominación o siguen esta religión, se dan a conocer de esa forma. Por eso una persona se convierte en aquello que adora. Si yo me digo cristiana, debo reflejarlo. ¿Qué es lo que miran las personas de nosotros? Pleitos, divisiones, enojos,
¿Qué es lo que mira de nosotros? ¿Pendencieros, pleitistas? ¿Qué mira la gente de nosotros? Debemos ser personas que se convierten en aquel que adoramos, que es Dios. Que podamos tener la actitud de Cristo, que podamos amar a nuestros enemigos. Qué difícil, ¿verdad? Pero eso nos enseña la palabra de Dios, que cada día podamos ser igual como Cristo hizo. Dice la palabra de Dios que debemos llegar a la estatura del varón perfecto. Estamos en ese proceso, pero no debemos retroceder hacia atrás, sino que debemos estar en constante crecimiento. Si fallamos en alguna cosa, en nuestro carácter, en nuestra actitud, ver en dónde hemos fracasado y volver a retomar el camino. Mirar dónde hemos caído y reflexionar. ¿Me estoy pareciendo a Jesús? ¿Soy como Él? ¿Me estoy convirtiendo en ese adorador o no? Debemos dar a conocer que nosotros nos hemos convertido en aquel, y solo digo de actitudes, porque Dios sobrepasa muchas cosas, ¿verdad? Y una de las comparaciones que siempre nos ha puesto el pastor es que nosotros solo tenemos tantos watts de luz y Él es todo, ¿verdad? Como el sol o más que el sol. Entonces, nosotros debemos reflejar a Jesús en nuestras vidas. Génesis 5:24. Hermanos, yo solo les estoy dando la cita y quizás les estoy explicando un poco, pero tómense el tiempo de leer la palabra de Dios con las citas que les estoy dejando. Génesis 5:24, Marcos 14:66, Salmo 87. Es un capítulo entero. Yo no se los dejo como tarea, pero sí su responsabilidad es repasar. Pasamos al punto número 11. Perdón, creo que puse uno al final. Dice, solo para completar el punto número 10, dice, dime con quién andas y te diré quién eres. La frase típica, ¿verdad? Con el que andamos es con el que nos dicen, pues haces esto, aunque no estás involucrado en lo que ellos hacen, pero si andas con ellos, aunque tú no fuiste, lo eres. Entonces, miremos si realmente estamos andando como Jesús. 11. La relación amorosa con Dios nos ayuda a ser como Él es. Una relación íntima. Ahora ya les puse también ejemplos de cómo tener esa intimidad con Dios. Es como una relación de matrimonio, de noviazgo. Es una relación amorosa. Esto nos va a ayudar a ser como Él es, porque recordemos que la palabra de Dios nos enseña que cuando alguien se casa, ¿verdad? Son dos personas, pero cuando estas dos personas se unen, son una sola persona. Por eso la relación amorosa con Dios nos ayuda a ser como Él es. Ya no eres tú, ya no te dominas a ti mismo, no tomas tus propias decisiones, sino que dependes de Él. Es una relación amorosa. Ya no puede ser solo tú. Es uno solo, el Padre y tú, uno solo. Muy bien. La cita bíblica, Jueces 17:5. Y dice Jueces 17:5. Y este hombre Micaía tuvo casa de dioses e hizo efod y terafines y consagró a uno de sus hijos para que fuese su sacerdote. Aquí Micaía era es del Antiguo Testamento, sí, pero era un hombre que hizo idolatría, levantó dioses con oro, y este Micaía ofreció a uno de sus hijos para que fuese sacerdote. Entonces, al no tener, y él descendía de una, ¿cómo diría? De un árbol genealógico, diría, donde
habían sido consagrados para Dios, pero Micaía tomó un rumbo diferente. Dejó esta relación con Dios para irse a hacer otras cosas, para hacer idolatría. Pero nuestra relación, nos enseña la palabra de Dios, debe ser una relación amorosa, debe ser una relación donde cada día nos parezcamos más a Él. A través de esta relación es como nosotros vamos a poder tener ese parecido a nuestro Padre. Por ejemplo, cuando hay una adopción, yo he mirado mucho esto, y yo creo que también ustedes, ¿verdad? Que cuando hay una familia y hay un niño adoptado o una niña adoptada, pasan los años y transcurren los días y el niño tiende a parecerse a los papás adoptivos, aunque no sean papás biológicos. No sé por qué pasa esto, pero nosotros también recordemos que no éramos hijos de Dios, pero ahora somos hijos de Él, somos adoptados de nuestro Dios, y al ser adoptados nosotros debemos debemos parecernos a Él, debemos ser como Él es. ¿Sí? En toda la actitud, en nuestro físico se puede notar también si somos hijos de Dios, ¿verdad? Cuando alguien y le dices, no soy cristiana, pero enseguida te dice, tú tienes algo diferente que los otros. Tendemos a parecernos a Él con nuestra forma de ser, y aún sin decirlo, ¿verdad? Entonces, este es el punto número 11 de la lección número 12. Vamos a entrar a la lección número 13. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Para entrar a la lección número 13. ¿El título de esta, hermana, no la puedes repetir? Sí. Es consejos para los adoradores. Lección 13. Ministros de Dios o de los hombres. Vamos con la lección número 13. Ministros de Dios o de los hombres. El secreto de Dios para la grandeza del hombre. Cómo ser realmente un adorador que le agrade a Dios. ¿Cómo vamos a alcanzar este éxito para agradar a Dios? Y no solamente nos enfocamos en el hombre, sino que en Dios. Mateo 20, 26 al 28. Si alguien tiene Biblia, ¿me puede ayudar con la lectura? Porque sí lo tengo. Mateo 20, 26 al 28 dice: mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Aquí la palabra que nos está recalcando muchas veces es la palabra siervo. ¿Qué hizo Jesucristo? En el Antiguo Testamento nos enseña esta palabra, y esta palabra siervo significa aquel que voluntariamente o no estaba bajo la autoridad de otra persona. Yo sé que también en Éxodo estamos viendo esto, ¿verdad? La diferencia entre ser siervo y ser esclavo. Entonces, en el Antiguo Testamento tienen muy enfocado qué es un siervo. Es aquel que se convierte en un siervo voluntariamente y no está bajo la autoridad de otra persona, sino que todo lo que hace es por amor, ¿verdad? Porque ya se le dio la libertad de cuando fue esclavo, pero ¿qué hizo? Decidió estar con la familia, y ahora se convierte en un
siervo. Vamos a ver una comparación de cómo nos enseña la Biblia la palabra siervo y esclavo, cómo lo enfoca la palabra. En la palabra, por ejemplo, vendido, se encuentra en Génesis 39:1. También nos habla de esclavo en Génesis 4:12. Un funcionario, Génesis 4:20. Siervo, Éxodo 32:13. Y a los que adoran a Jehová, Hechos 16:17. Siervos, números 12:7. Y la palabra adorador, segunda de Samuel 7:5. Y aquí la palabra esclavo. Bueno, el esclavo en antigüedad no tenía opción, pero el siervo podía decidir. Entonces vemos que cuando habla de un funcionario y de toda esta lista que podemos ver aquí, por ejemplo, vendido no entra dentro porque todavía es un esclavo, y también pues esclavo todavía es dominado por una persona. Un funcionario, un siervo, aquel que adora a Jehová, un adorador, nos enseña entonces que es un privilegiado de un soberano, un prisionero o adorador de Jehová, porque ya no está esclavo en algo, sino que adora a Dios, tiene la opción, tiene la posición de decidir qué es lo que debe hacer. Ya no es esclavo. Analizando nuestro liderazgo personal, cada uno de nosotros, ¿somos ministros que adoran a Dios? ¿Somos ministros que le dan primer lugar al hombre? ¿Ministros de Dios o ministros de los hombres? Según nuestro liderazgo personal. Con esta pregunta vamos a ver un poco de esto. Dice, ¿estoy buscando reconocimiento en algo? Nos vamos a dar cuenta si nosotros estamos siendo ministros del hombre o de Dios. Entonces, cuando nos hace esta pregunta, ¿estoy buscando reconocimiento en algo? ¿Usted qué dice? ¿Cuál es su autoridad primaria? ¿Qué es lo primero para usted? ¿A quién trato de agradar? ¿A quién estoy tratando de agradar con todo lo que yo hago? Por eso hay que definir primero qué es esta palabra éxito para nosotros. ¿Qué es éxito para nosotros? Solo quiero escuchar a dos personas que quieran opinar. ¿Qué es éxito para usted? Dos personas. Bueno, voy a elegir a dos personas. El hermano Jaime y a ver quién más está. Yo el quiero. Hermano, ¿sí? Yo quiero. Yo quiero. ¿Quién? Paco. Sí. Ok. Paco, y vamos a escuchar al hermano Jaime. Bueno, mira, yo lo que creo que el éxito humanamente, y como uno lo veía, era el buscar, tratar de alcanzar las metas o las ideales que uno se establece, ¿no? Se establece, pues a lo mejor desde niño, joven, adulto, tiene uno sus metas y entonces, si las alcanzo, bueno, lo logré, tengo éxito. Así es como normalmente lo vemos.
cuando logramos lo que nos fijamos alcanzar. Okay. Paco, gracias, hermano Jaime. Bueno, para mí el éxito es que Dios ya me consideró para sus planes y para sus propósitos, y yo creo que eso es mucho mejor, ¿no? Que el concepto de éxito que tengamos, ser parte del plan de Dios. Muy bien. Aquí no lo quería hacer de esta forma, pero gracias porque el hermano Jaime nos dijo cómo el mundo piensa, ¿verdad? Hoy en día se enfoca en el poder, en la posición terrenal, en cómo desempeña algo, en quizás la opinión de otras personas, ¿verdad? Pero también éxito es lo que mencionó Paco, ¿verdad? Lo que Dios me ha permitido hacer y me ha escogido para hacerlo. Entonces, cuando nosotros nos hemos enfocado en que nuestra autoridad primaria es Dios, nuestros estándares de grandeza o que nos vean o que quiero alcanzar estas metas personales no es malo, pero debe girar en torno a Dios, ¿verdad? Debe girar en torno a lo que Dios nos diga y que nosotros vayamos haciendo. Entonces, si nosotros pensamos en cómo el mundo piensa que es el éxito, nuestros estándares de grandeza ya no son grandes, porque hemos olvidado a Dios, que debe ser la autoridad primaria ante todas estas cosas. Como adorador, el éxito debe ser agradar a Dios, siempre agradar a Dios. Ahora, no puedo vivir mi vida sin considerar a Dios en cada aspecto, en todas las áreas de mi vida. No puedo excluir a Dios de mis decisiones, de mi plan futuro, ¿verdad? Sino que debo incluir a Dios en todo esto. Ahora, terminando de responder a qué es éxito, ya vimos que sí y que no, ¿verdad? Todo está girando en torno a Dios. Debo tener a Dios como en primer lugar. Ahora, ¿qué es lo que soy? ¿Qué es lo que soy? Y aquí nos da la respuesta. Si yo soy hijo de Dios, estoy diseñado para un propósito. El diseño determina el propósito. ¿Para qué Dios me creó y cuál es el propósito? Los talentos, las habilidades, todas estas cosas nos enseñan para qué fuimos creados, ¿verdad? Todo va a girar en torno para la alabanza de Dios y no para que el hombre te exalte a ti, no para que el hombre te vea a ti, sino que sea Dios exaltado en todas las cosas que tú hagas. Ahora vamos a ver dos tipos de actitudes visibles, de quién es un servil y quién es un siervo. Servil es una persona que aparenta servir, pero busca beneficiarse en cualquier situación, por lo que denota que su enfoque está en sí mismo. Ok, este tipo de personas son de aquellas personas que son ministros del hombre, porque sí viven una vida de apariencia, sirven y hacen todas las cosas, pero buscan beneficiarse de alguna situación, no lo hacen de a gratis. Entonces, cuando yo soy ministro de Dios, mi enfoque no debe estar en mí, mi enfoque no debe estar en ganancias deshonestas. Por ejemplo, hoy en día muchas personas dicen servir a Dios, pero cuando les dicen, ¿puedes apoyarnos en esta actividad? Muchos músicos dicen, sí, pero te voy a cobrar tanto. O incluso muchos profetas que se dicen ser profetas, predicadores, dicen, sí voy, pero me vas a conseguir este hotel de 5, no estrellas, diamantes. Consígueme este hotel de diamantes
pagas mi boleto de avión y mi comida, mis gastos, y yo voy. Sirven, lo están haciendo, te están sirviendo, pero están esperando a cambio algo. Se están beneficiando por esta situación. Ya, o aquellos que dicen, pues una ofrenda de amor, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros somos siervos, aquí nos da la definición, una persona cuyo fin es beneficiar a quien sirve, pone sus talentos y capacidades a disposición de quien sirve. Su enfoque es ajeno a él. No soy yo, no lo hago para mí, lo hago para servir a la iglesia, pero en primer lugar, ¿verdad? En mi autoridad primaria debe ser servir a Dios. Cuando nosotros hemos salido en muchos lugares a evangelismo, siempre los pastores y con amor nos dicen, hermana, ten, o hermano, o pastor, aquí está una ofrenda para ustedes. O muchos antes de contactarlos, muchos nos dicen, pero ¿cuánto? ¿En cuánto van a venir? ¿O cuánto cobran? Y una de las cosas que siempre les hemos dicho es que nada, porque no se trata de hacer un negocio, sino que se trata de servir por amor. Ahí la diferencia entre un esclavo y un siervo. Un esclavo lo hace porque le dicen que lo haga, no tiene opción, pero un siervo puede hacerlo libremente, sin estar sujeto a una decisión de alguien. Y aquí la palabra servir, vemos que su enfoque está en una sola persona, en sí mismo. Quiere y espera algo a cambio de lo que va a dar la persona. La palabra de Dios también nos ha enseñado muchas veces y nos recalca una infinidad de veces, ¿verdad? Que cuando nosotros demos algo, no esperemos nada a cambio. No esperes recibir recompensa, porque ¿quién es el que paga? ¿Quién es el que nos devuelve? Dios, ¿verdad? Busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás van a ser añadidas. Mateo 6:33 nos enseña, hazlo por amor, no esperes nada a cambio. Esa debe ser nuestra forma de reconocer si estamos siendo ministros de Dios o de los hombres. Números 16, cuando nos enseña que cuando Dios entonces, cuando es a Dios a quien estamos sirviendo, vemos que Dios puede respaldarnos. Aquí en Números 16 habla del respaldo de Dios por los sacerdotes. Cómo Dios los escogió, cómo Dios específicamente les dijo, quiero a estos para que sean sacerdotes. Quiero de esta tribu para que sean mis sacerdotes. Los eligió y los respaldó. Entonces, cuando nosotros somos ministros de Dios y dejamos que Él también respalde todo lo que hacemos, no necesitamos o de otra cosa que el hombre nos pueda dar, ¿verdad? No vayamos con esa mentalidad de esperar algo a cambio de lo que nosotros hacemos, sino que confiemos de que en todo lo que nosotros hagamos, Dios tiene un respaldo para todo, porque Él nos ha escogido para hacer algo, ¿verdad? El diseño de Él tiene un propósito, todo lo que nosotros hagamos tiene un propósito y Él lo va a respaldar si nosotros estamos actuando de la forma correcta. Deuteronomios 10:9. Como Dios llamó a los levitas, ¿verdad? También vemos que Él también los respaldó, como Dios también los llamó de una forma específica. Vemos que en Deuteronomio 10, 8 al 9, cómo Dios los llamó y cómo Dios les dio instrucciones de cómo hacer las cosas. Un sacrificio a Dios, de cómo Dios también les enseñó a ellos a depender de Dios.
nosotros vemos que cuando nosotros, ahora, hoy en día, ¿verdad? Nosotros hemos sido llamados para ser reyes y sacerdotes. Ahora nosotros no podemos hacer los mismos sacrificios que en el Antiguo Testamento, pero sí la palabra de Dios nos enseña que debemos hacer un sacrificio vivo, santo a Dios. Nuestra vida personal debe ser un sacrificio constante con nuestra forma de buscar a Dios, con sacrificios vivos, que nos duela hacerlo. Muchas veces uno no tiene que ser tan específico que te latigues, que tengas que lastimarte para hacer un sacrificio vivo. Tiene que ser en una forma que le agrada a Dios, pero que sea un sacrificio. Por ejemplo, el tiempo en oración, el tiempo que tienes para estar en la casa de Dios, ese tiempo que tú sacas puede ser un sacrificio. Primero Dios y luego las demás cosas, luego los hombres, luego lo que tenga que hacer, que tengo una fiesta, no voy a poder ir al servicio de oración. No debe ser nuestra forma de actitud, nuestra forma de actuar de esa forma, sino que pongamos a Dios en primer lugar antes que otra cosa. Entonces, no debemos recibir, cuando nosotros somos ministros de Dios, no esperamos nada a cambio, no esperamos recibir nada a cambio. Números 10:20 dice, yo soy tu Dios. Ahora, ¿qué es lo que da seguridad a algunas cosas? ¿Qué es lo que nos da seguridad en nuestra vida? No hace mucho tiempo, apenas cuando vi al hermano José Luis, el domingo, platicábamos, ¿verdad? Que hoy en día a veces pensamos que la casa es nuestra seguridad. Llego a casa y ya estoy seguro allí en mi casa, no va a pasar nada. Pero a diferencia de una población y la ciudad de Cancún, ¿verdad? Que ahora ni en tu casa eres seguro. Nos platicaba la situación que estaba viviendo el hermano José Luis, en donde él vive. Y realmente la casa, ¿verdad? No es un lugar seguro. Por eso la palabra de Dios en Números 18:20 dice, yo soy tu Dios. Confía en mí, ten seguridad en mí, que todas las cosas van a ser bajo mi resguardo. Y una de las palabras que me mencionó el hermano José Luis es que no estamos seguros en casa, hermana, pero lo único que podemos hacer es entregar nuestra vida en Dios. Eso trae la confianza, trae la seguridad en nuestra vida, porque confiamos en que Dios va a estar con nosotros, sus ángeles va a acampar con nosotros, nos va a guardar su salida y nuestra entrada, ¿verdad? La palabra de Dios es fiel, es firme cuando nos recalca en su palabra que Él nos va a proteger. Entonces, si Él es Dios, ¿por qué no confiar en Él? Confiemos en que Él va a proveer incluso todos los recursos que nosotros necesitemos para lo que sea. No dependamos del hombre, no esperemos nada a cambio del hombre. Primera de Timoteo 3:3 nos dice también que cuando somos ministros de Dios, no deben ser personas codiciosas, pendencieros, de ganancias deshonestas. Y aquí Pablo le estaba dando instrucciones a Timoteo de cómo debía elegir el liderazgo en la iglesia, de cómo él debía ser minucioso en elegir a estos siervos de Dios. Por eso un buen ministro de Dios no debe ser una persona codiciosa que desea más, ni pendenciero. Yo nos platicaba un pastor, bueno, que también fue mi maestro, y él nos decía la situación que ellos vivían cuando empezaron la iglesia, y fue sufrimiento, no como hoy en la actualidad, que, por ejemplo,
tuvimos una misión en un pueblo aquí cercano y se le encargó a una persona y dijo que esta persona que se iba a hacer cargo de la iglesia y el temor era que se abandonara. Y esta persona dejó de ir únicamente porque ya no entraban ofrendas, ya no habían diezmos para que se sustentara. Entonces, este tipo de personas, su enfoque está en lo que el hombre le da. Es un ministro del hombre, no es un ministro de Dios. Un ministro de Dios no debe ser codicioso ni pendenciero. No esperar nada a cambio. Dios va a suplir porque Él es el gran yo soy. Debemos estar seguros en Él. Tito 1:7 debe ser irreprensible. Y para finalizar, dice esta frase: la riqueza de un ministro es servir a Dios y honrarle, y honrar al ministerio. Honrar lo que Dios te ha dado a ti, ese don, ese talento, tú debes honrarlo, pero no para recibir gloria tuya, sino que a través de ese ministerio tú puedas glorificar a Dios y otros puedan glorificar a Dios. Y la cita bíblica para este es Filipenses 3:7. Para finalizar con la lección 13, dice también este comentario: lo material no debe ser lo primero en un ministro. Su grandeza radica en servir a Dios, a la iglesia, y no servirse de ella. No esperar qué me va a ofrecer la iglesia, sino que nuestra mentalidad debe estar únicamente en Dios, en honrarle a Él, en engrandecerlo a Él, y luego también a la iglesia, servirle de esa forma y no esperar nada a cambio. Mateo 24:45 y Mateo 6:33. Para su sugerencia de estudio también, estudien en Primera de Samuel 2 y Primera de Samuel capítulo 4, un capítulo de cada uno. Muy bien, aquí finalizamos con la lección número 13. Terminamos a las 8:53. Hasta aquí, ¿algún comentario, duda? De todas maneras, voy a subir las diapositivas para que lo tengan también. Gracias, pastora.